Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ciencia Compartida. Hoy hablaremos acerca de los microorganismos que llevan produciendo oxígeno en nuestro planeta desde hace 2.400 millones de años y que son los causantes de la gran polémica que se levantó este verano en las Islas Canarias por los bloom producidos, las cianobacterias, en concreto la especie Trichodesmium. Tras los bloom producidos se produjo otro bloom, el de las conjeturas acerca de su origen y de lo que producían en los seres humanos. Una de estas hipótesis decía que se debían a la emisión de aguas residuales o si la exposición prolongada en estos organismos causaban tumores, entre otras enfermedades. Hoy tenemos a un experto en la materia que va a venir a hablarnos de dicho fenómeno y a resolvernos nuestras dudas. Es licenciado y doctor en Ciencias del Mar, ha trabajado en 30 proyectos nacionales, internacionales y europeos y además ha recibido varios premios, entre ellos destacar el premio Quinquenal Rucol por la Universidad de Ryerson por su participación en el hito científico de robots submarinos autónomos transatlánticos, también conocidos como gliders. Con todos ustedes, Antonio Ramos González. Me voy a poner a llorar de la emoción, ¿eh? Bueno, básicamente profesor de aquí de la Facultad de Ciencias del Mar desde hace porrón de años. Terminé con la primera promoción en el Pleistoceno inferior, después de doctor en el Precámbrico, con lo cual llevo por aquí de orden unos 25 años que prácticamente pues todos me han sufrido o me van a sufrir en breve, ¿no? Bueno, voy a hablar del proyecto. Efectivamente, esto fue una historia que aconteció, como acaban de comentar, en verano. Concretamente Javier Aristegui, el doctor Javier Aristegui me llamó para ver si podíamos empezar a trabajar con este tipo de cuestiones, porque está causándose un montón de polémica con la aparición masiva de floraciones de microalgas, concretamente de Trichodesmium en aguas canarias. Ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar con ellas en 2004, que fue la primera vez que las reportamos aquí. Publicamos un trabajo en Marine Ecology, pero ese primer evento fue realmente fue muy fugaz, ¿no? Apareció y aproximadamente a los 4 o 5 días desapareció del mapa y no volvimos a ver hasta el 2011, 7 años después, que ocurrió lo mismo. Volvieron a aparecer floraciones al sur de las islas, estuvieron durante 3 o 4 días, volvieron a desaparecer hasta este bloom del verano, que iba a llamar boom del verano, bueno, es un bloom del verano, que estuvieron pues prácticamente durante casi 4 meses, ¿no? Esta escena ya discutiremos sobre ella después, esta tomada del Sentinel-2, y lo que pueden ver aquí pues son este tipo de blooms para que vean más o menos el aspecto que tienen. Estos son blooms de trico y estos que están aquí también pues son blooms de trico, ¿no? El informe pues lo desarrollamos el servidor de ustedes, Javier Aristegui, Mar Benavides, que es una doctora que terminó aquí en la Facultad de Ciencias del Mar, que trabaja para el IRD francés, Instituto para la Investigación y el Desarrollo, y Pep Coca, que trabaja conmigo, ¿no? Llevamos un montón de años, como estábamos comentando ahora, esto no lo voy a comentar porque ya prácticamente lo saben ustedes, ¿no? Trabajando en una red que nos ha permitido pues abordar o desarrollar todo lo que son líneas de tratamiento de datos, concretamente radares y de satélites radiométricos visibles infrarrojos. En esta red de antenas, concretamente con el IRD francés, teníamos 5 champiñones, uno en Nueva Caledonia, otro en La Reunión, otro en Canarias, Guyana Francesa y Tahití. Y básicamente ahora ayer actualicé lo que es la base de datos de satélites que hemos ido recibiendo. Hemos trabajado el orden de unos 20 y pico, 30 satélites operacionales, con toda la serie, satélites multiespectrales infrarrojos, toda la serie NOAA, multiespectrales infrarrojos y visibles, concretamente el proyecto SIWIS, Aqua y Terra. Estamos trabajando también, hemos trabajado con radares, son 1, 2 y 3, que son los que estaban más o menos operativos ahora mismo, dispersómetros de viento, y ahora pues estamos, lo último desde este año, aproximadamente desde febrero de este año, empezamos a trabajar con radares SAR del Sentinel-1 A y B del sistema Copérnicus europeo, y con el Sentinel-2A y 2B, del que proceden las imágenes que les acabo de enseñar anteriormente y que son pues de muy alta definición, como veremos posteriormente, ¿no? También tenemos una pequeña flotilla. El Ministerio de Economía y Competitividad nos financió a 14 grupos de investigación de, creo que eran 3 institutos, una pequeña flotilla de robots, concretamente 2 gliders, que son los que tienen aquí, que los acabamos de utilizar ahora en el marco de un proyecto Fluxes, llegaron la semana pasada de Cabo Blanco, un G500 que desarrolló la Universidad de Girona, que está pues desarrollando mi director de división, concretamente Jorge, y después también un velero autónomo que también es producto de la casa, que desarrolló nuestra división, concretamente Jorge fue el líder de este proyecto, que es este que ven aquí, que la idea que tenemos pues es ir dotándolo de sensórica y demás, porque nos habría sido súper útil, sobre todo en este tipo de eventos. Recuerden que esto es un velero autónomo que flota, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues para los eventos de trigo que estaban en superficie, pues era realmente una herramienta, o sería una herramienta realmente pues bastante útil, ¿no? También desde hace años llevamos trabajando en el sistema europeo Copérnicus. Copérnicus es el sistema que agrupa ahora mismo todo lo que es todo el esfuerzo que está realizando Europa, está cofinanciando de alguna forma lo que serían la red de UNESAT, que sería pues toda la red europea de satélites meteorológicos, y todas las redes marinas. Concretamente hemos agrupado
a la gente del no británico y todos los programas que tenían como el Glory, al sistema IBI español, el sistema portugués, el CMS italiano, aviso francés y todo lo que son los sistemas nórdicos, los hemos agrupado en un sistema único europeo que ahora les puedo garantizar que es el mejor del mundo si lo comparamos, por ejemplo, con el HICOM o el RTOF americano. Y como ven aquí, pues somos capaces ya de coger el océano y cementarlo en filetes, concretamente en 50 capas, 50 niveles sigmas que son los que tienen arriba. Tenemos resoluciones en el dominio europeo de aproximadamente unos 3 kilómetros por 3 kilómetros de resolución de píxel, 50 niveles sigma, y tenemos salidas horarias a más 72 horas de la temperatura, sanidades, densidades, la anomalía de nivel marino y los campos de corriente, con lo cual, pues, a efectos de lo que voy a hablarles ahora, que era el evento de Trico, nos fueron muy útiles porque nos permitían ver cuáles eran las condiciones marinas en las que se había desarrollado el bloom, ¿no? Esto nos ha permitido, pues, tener una visión global prácticamente desde hace unos 20 y pico años, como les estaba diciendo, de los cambios que se están generando en esta zona. Esta zona es súper interesante, ¿no? Para mis alumnos, como siempre les digo, estas trazas que ven aquí, verán que hay un calentamiento progresivo hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno, que coincide, pues, precisamente con la llegada, por ejemplo, del viento alisio, que es el que genera estas cuñas de afloramiento que ven aquí, de color azul, y que, como verán, son las más productivas del planeta. Verán que la zona de Canarias es una zona oligotrófica, es un tipo de agua 2, concretamente mucho más pobre, más comparado con las que son las del afloramiento, y como tal, pues realmente estamos más sometidos, más sensibles a lo que son los cambios que se están generando, sobre todo en lo que es el océano abierto, ¿no? Esto también nos ha permitido hacer proyecciones de clima de cuáles van a ser las condiciones que nos vamos a encontrar en el futuro. Concretamente, veremos después que las aguas del mar de Canarias están aumentando aproximadamente 1 grado por década, con lo cual, haciendo una proyección de lo que ocurriría, por ejemplo, en el 2025-2045, si ven o comparan las cuñas de afloramiento que tenemos ahora mismo con las que tendríamos en ese periodo, verán que prácticamente quedan reducidas a la mínima expresión. O lo que es lo mismo, estamos sometidos ahora mismo a un proceso de tropicalización de las aguas canarias. No me gusta hablar de cambio global, porque cuando hablamos de, por ejemplo, de un cambio global, como los 4 que hemos tenido en los últimos 500.000 años en Canarias, 4 periodos glaciales y 4 periodos interglaciales, la diferencia que hay entre un periodo glacial y en un interglacial es, por ejemplo, tener en el Pirineo o no tener 4 kilómetros de hielo en el cogote. Lo que tenemos es una pequeña tropicalización que obviamente nos va a afectar, y de hecho nos está afectando, como veremos ahora a continuación, ¿no? Aquí tienen los cambios, verán que la clorofila está cayendo, o sea, verán que la producción primaria, salvo en determinadas áreas como en la zona de Cabo Blanco, por efecto de los aerosoles que están entrando en forma de polvo en el agua y que los fertilizan, prácticamente lo que nos está diciendo que toda la cuña de afloramiento va a reducir su producción. Vean aquí la desviación, ¿de acuerdo? Estándar. Aquí tienen lo que es de entre 0, verán que todos están por debajo del miligramo por metro cúbico, y miren la temperatura del agua, como prácticamente todo lo que es la zona del mar de Canarias y las zonas adyacentes, pues vamos a aumentar, o está aumentando, a razón de aproximadamente cerca de 1 grado por década, lo cual es realmente importante, porque imaginen la cantidad de calor que se necesita para subir 1 grado de temperatura, todo el dominio que les acabo de enseñar, ¿no? En ese escenario tenemos a las Trichodesmium, que son las dueñas y señoras de las aguas oligotróficas. Son las responsables de cerca del 80% de toda la producción primaria planctónica en aguas abiertas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las zonas tropicales tienes termoclinas muy acentuadas que hacen que el agua fría y el agua caliente no se mezclen. Tienes agua caliente encima, una termoclina muy acentuada a profundidad abajo, y no hay entrada de nutrientes. Hay un elemento que es el nitrógeno, que es fundamental. El nitrógeno es el tomate en una ensalada de tomate. Es el que regula, al igual que en los ecosistemas vegetales terrestres, toda la producción marina. Y es el elemento que limita toda la producción, en este caso, del océano. Si no hay nitratos, no hay producción. Salvo en el caso de que tengas Trichodesmium, que en este caso son diazotróficas y son las únicas que tienen la capacidad, como veremos después, de fijarlo directamente de la atmósfera. Por eso predominan en todas las zonas que ven aquí, ¿de acuerdo? Todo lo que son los océanos, en este caso tropicales, todo lo que es el Índico, el Pacífico Norte, aquí prácticamente el 85% de la producción primaria proviene de Trichodesmium, y después en el Atlántico, el que prácticamente es donde han encontrado, pues como ven aquí, su nicho fundamental. Y de hecho, en campañas que se han realizado prácticamente desde el sur de Irlanda hasta aquí, hasta la costa brasileña, verán que prácticamente predominan en toda esta cuenca, se han encontrado, sobre todo en la zona tropical, por lo que les estoy comentando, porque la única manera de introducir nitrógeno en el agua es a través de la actividad diazotrófica que realizan estas bacterias frente a otras microalgas, porque no son lo mismo, después ya hablaremos de eso, que lo necesitan fijar en forma de nitratos, no tienen la capacidad de captarlo de la atmósfera directamente, como el caso de esta bacteria, ¿ok? Bueno, como antecedentes, como saben,
me llama Javier Aristegui en verano y dice, oye, mira que están empezando a aparecer bloom de trico. Ya tenía claras dos cosas. La primera, que me había quedado sin vacaciones, se confirmó total. Y la segunda, que estábamos ante un evento anómalo que tenía que ver con alguna cuestión climática. Y lo más que me sorprendió es que, si ven lo que les estaba diciendo antes, el primer bloom en 2004, segundo bloom en 2011, tercer bloom en 2017. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre ellos? Aproximadamente 6 años. Teníamos un ciclo que parece que se repite, ¿de acuerdo? Que podría tener con un evento, o tener que ver con algún tipo de evento climático, del que hablaremos también posteriormente. Vean que los lamparones eran realmente espectaculares, desde estos, por ejemplo, que estaban en alta mar, y que eran ríos inmensos de filamentos de color rojizo blancuzco, ¿no?, que llegaban a la costa y formaban pues pequeños bucles, siguiendo lo que era la circulación submersoscalar. Por ejemplo, esto creo que esto fue en Tenerife, en La Gomera. Aquí tienen otros ejemplos, y este es el aspecto que presentan, ¿de acuerdo?, que ya veremos después a qué se deben estas coloraciones, ¿no? Para ser un poquito más específico, verán arriba que trico es una bacteria. Le llamamos la abuela trico porque tiene 3.600 millones de años de antigüedad. Fue la primera bacteria que apostó, que realizó el gran invento de la naturaleza, que fue la fotosíntesis normal, que heredaron después las microalgas, que son eucariotas. Estas son procariotas, que era el gran problema que veíamos cuando veíamos en la prensa, te llevaban las manos a la cabeza, que la gente hablaba de microalgas cuando estábamos hablando de bacterias. Y yo creo que a estas alturas de partido ya saben la diferencia que hay entre una eucariota y una procariota, ¿o no? Sí, ¿no? Pues esta es una procariota, no es una eucariota como las algas de las que se hablaba y que no tuvieron además nada que ver, absolutamente nada que ver en este boom. Después hablamos de eso. Son diazotróficas, como les dije, son las únicas que tienen esa capacidad de fijar el nitrógeno de la atmósfera. Después veremos cómo lo hacen. Son fotosintéticas, inventaron la fotosíntesis, la normal. Habían rhodospirilasas y cloroflexáceas que aparecieron primero, que realizaban fotosíntesis anóxicas muy primitivas, y esta fue la primera que apostó por tirar a la atmósfera un compuesto que era tóxico para el resto de comunidades. ¿Saben qué compuesto era? El oxígeno. Fueron las que oxidaron totalmente la atmósfera, ¿de acuerdo? Y todo lo que es el vestigio que tenemos ahora mismo, el 21% de oxígeno que tenemos en la atmósfera, en parte es debido a esta comunidad bacteriana que apostó por primera vez por una fotosíntesis normal hace 3.500 millones de años, ¿de acuerdo? Y que después heredaron microalgas, macroalgas y plantas superiores, ¿vale? O sea que mientras las estábamos poniendo a parir, los bloom estaban haciendo su trabajo, que era el introducir CO2 en el agua, producir oxígeno, con lo cual consigue dos cosas: crecer y alimentar al resto de las comunidades marinas. O sea, son las responsables de generar todos los potajes, hablando en plata, que alimentan a todo lo que es la cadena trófica, y al mismo tiempo estaban limpiando la atmósfera de CO2 para producir oxígeno. El mismo CO2 que emitíamos mientras las estábamos poniendo a parir en las redes sociales, en las entrevistas y demás. Son especies no invasivas, ya la hemos pillado aquí. Vean, por ejemplo, abajo se ve, en esta de aquí, se ve una trampa, ¿de acuerdo?, que se caló, y miren cómo estaba limpita estos días, y varios meses después miran cómo aparecieron, totalmente repletas de Trichodesmium, que estaban por aquí, ¿de acuerdo?, y que en un momento determinado, con un determinado tipo de condiciones, proliferan, y cuando proliferan son totalmente egoístas. O sea, crecen cultivos que llamamos axénicos, y a lo mejor tienes un 2%, 3% de otro tipo de elementos, como las microalgas, tipo, por ejemplo, dinoflagelados, ostriopsis y demás, pero sobre todo cuando crece, mame mí conmigo. O sea, crecen y ocupan un espacio ellas per se, ¿no? Con lo cual las abundancias superaban el 90% de las concentraciones de trico, ¿de acuerdo? Forman unos, como ven aquí, unos pequeños submarinos que se llaman tricomas, que tienen entre 60 y 100 células, pero lo curioso del tema es que tienen un capsoide externo y un espacio intermedio. Son el pack de células con su pared celular, un espacio intercelular y después un capsoide externo. Absorben el nitrógeno y lo acumulan justo en este capsoide externo, ¿de acuerdo? Nitrógeno gas. Aumenta la flotabilidad, después veremos las implicaciones que tiene esto, como si fuera un submarino, ¿no? Cargo aire, ¿qué es lo que hago? Aumento la flotabilidad y asciendo a la superficie. Y lo que hago es introduzco una enzima que es acetileno, que lo que hace es reduce el nitrógeno a amonio, lo metabolizo a costa de oxidar el acetileno. Pero es que esa molécula de acetileno, ese complejo, necesita fósforo y hierro, que son los dos elementos sobre los que pivota el crecimiento de esta comunidad. Ya hemos visto que el nitrógeno no le importa porque es capaz de metabolizarlo, pero sí que necesita concentraciones de fósforo y concentraciones de hierro, ¿ok?
¿De dónde vienen ese fósforo y ese hierro? Tenemos aquí el mayor sistema de emisión de aerosoles del planeta. El desierto del Sáhara es el responsable del 53% de las emisiones de polvo, concretamente, de todo lo que es la superficie terrestre, que actúan como fertilizantes. Dependiendo del origen o la zona del polvo, tenemos aquí 3 zonas: Cabo Yir al norte, la zona de Dakhla en el 24, y después tenemos el polvo de Cabo Blanco, que veremos que es mucho más importante porque es más pequeñito, PM1, PM2,5, pero está formado por hidróxidos de manganeso y hierro que cuando entran en el agua se hidrolizan muy rápidamente y ponen a disposición de la comunidad, en este caso planctónica, esa disponibilidad de hierro soluble, ¿de acuerdo? Y sobre todo otra cosa importante es que la temperatura tiene que estar por encima de 23 grados, aunque Trico, la abuela Trico, tiene primas hasta en el Ártico, ha sobrevivido a 5 extinciones masivas, incluida la del Ball Snow, que la Tierra estuvo totalmente cubierta de hielo, fueron capaces de sobrevivir, ¿de acuerdo? Y aún siguen y seguirán cuando no estemos aquí, que es lo que yo siempre he dicho después de toda esta historia, ¿no? Y sobre todo importante, la turbulencia. No les gusta nada la turbulencia. Desde el momento en que flotan, para desarrollar lo que es el mecanismo de proliferación, necesitan en este caso zonas de calma, como las estelas al sur de la isla, que era donde veremos después que aparecían principalmente. Empezaron a aparecer avistamientos, verán que no se salvó nadie. Los dejo aquí hasta el 23 de agosto porque no hemos actualizado la tabla, estamos todavía tratando toda la información que hemos ido pillando durante todo este verano, pero verán que prácticamente no se salvó ninguna isla, ¿no? Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que fueron las últimas, Gomera, Sur del Hierro, Palma, y después también pues aparecieron todos, sobre todo aquí en la zona sur del Hierro y un poquito más al norte también en Tenerife y en Gran Canaria, ¿no? Lo primero que hicimos fue irnos directamente al modelo de polvo, concretamente al DREAM que desarrollan el Centro de Supercomputación de Barcelona y nuestros colegas de AEME. Estamos trabajando con ellos ahora mismo en lo que es el tratamiento de lo que es la información y el contenido mineralógico de cada una de las muestras de polvo. Ellos tienen colectores en Izaña y abajo en Santa Cruz, con lo cual ahora de lo que se trata es de analizar esas muestras de polvo y ver exactamente el contenido que tenían. Pero una cosa importante, verán allí por ejemplo en los 2 vídeos, el de julio y el de agosto, es que el polvo este que no venía parecía que surgía de la zona que nos interesaba, que era la zona de abajo de Mauritania, que es de donde viene este polvo escamoso pequeñito, que es el que de alguna forma causa pues todos los pifotios que hemos tenido. Fue un año particular. Estas entradas de polvo estaban relacionadas con una subida de la zona intertropical de convergencia, la zona de lluvias que la ven aquí, ¿de acuerdo?, que es la responsable de que tengamos alisio o no. Si sube mucho, desplaza el alisio hacia la izquierda. La NAO, por cierto, la famosa NAO, no se entera porque el movimiento es longitudinal y no es latitudinal, con lo cual te vas a ver la anomalía de la NAO y no veíamos ningún tipo de variación extraña. ¿Por qué? Porque el anticiclón no se había movido hacia el norte, sino se había movido hacia el oeste. Y lo que tuvimos fue pues intrusiones masivas de polvo, concretamente estas zonas de junio, julio y agosto, pero ya les confirmo que estamos tratando, ayer terminé de tratar los de agosto y septiembre y octubre, y tuvimos cerca de 21 eventos de polvo fuertes, ¿de acuerdo?, como los que ven aquí, ¿de acuerdo? Y en principios de junio tuvimos 3, en julio tuvimos 4 y en agosto tuvimos otros 4. Las primeras imágenes que íbamos sacando, volcando de la estación, pues nos iba diciendo que efectivamente estamos ante eventos de polvo, y algunos de ellos, como por ejemplo este del 22 de junio, bastante intensos, como ven aquí, ¿de acuerdo?, que llegan y verán que prácticamente pues no teníamos viento alisio ninguno, ¿no? Cuando lo comparamos con las temperaturas del agua, empezamos ya a ver datos, cogimos varias estaciones, pinchamos en varios puntos: el sur del Hierro, el sur de Gomera y Tenerife, sur de Gran Canaria, norte de Gran Canaria, Canal Fuerteventura, o sea, zonas donde había y zonas donde no había, a ver qué diferencias había entre ellas. Ya les dije antes que el límite estaba en 23 grados, que es el que marca la línea roja que ven aquí, ¿de acuerdo? Y como verán, los eventos de polvo los he marcado también en líneas amarillas para que vean más o menos cómo fue esto, ¿no? Vean cómo prácticamente en el sur de La Gomera y en el Hierro empezaron a aparecer prácticamente, o las zonas, estos 2 eventos concretamente fueron los primeros que empezaron a distorsionar y a aparecer o a determinar la presencia de trico en la zona de Canarias. Los primeros eventos se pillaron en junio y tenían que ver con este calentamiento que ven aquí, ¿de acuerdo?, asociado al primer evento de polvo, y vean cómo la temperatura estaba por encima de 23, ¿de acuerdo? Esto fue ya en julio, y vean cómo en agosto prácticamente todos los valores de temperatura, o sea, todas las aguas estaban por encima de los 23 grados, con lo cual aquello fue ya una expansión por todo el resto de estas áreas, ¿no? Hicimos lo mismo en el norte de Gran Canaria y sur de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque en el sur de Gran Canaria las empezamos a reportar antes y hubo un momento que empezaron a entrar también por el norte,
concretamente un evento que aconteció, creo que fue en el mes de agosto, ¿de acuerdo? Y observen aquí cómo efectivamente se cumplía esto, como en el mes de junio, en el norte de Gran Canaria, pues teníamos temperaturas que estaban muy por debajo de los 23 grados, y como prácticamente en el sur, ya desde el 11 de junio ya empezamos a tener valores de temperatura por encima. Observen cómo aquí vuelvo otra vez a bajar, con lo cual donde teníamos picos que estaban por encima de 23 grados indicaban que estábamos en una posición de alto riesgo de que tuviéramos una proliferación masiva de este tipo de eventos, y 3/4 de lo mismo, ¿no? La razón de la misma pues la ven aquí, ¿de acuerdo? Eventos de polvo que entraban por el oeste cargados de concentración, concretamente este es la carga 3,2 gramos por metro cúbico, ¿de acuerdo? Por metro, exactamente, por metro cuadrado, metro cúbico está load, metro cuadrado. Y cómo entraban por el oeste, por las islas occidentales, que son en este caso las más cálidas. Nos bajamos por ROM de datos, o sea, fue una cosa espectacular. Ya después les enseñaré algunas tablas, pero aquí tienen las más significativas. Concretamente, comparen la temperatura de julio, por ejemplo, con la del 1 de julio, con la del 1 de julio del 2017, verán que está ligeramente más cálida. Lo mismo en el mes de agosto, vean los lamparones estos de color aquí rojizo por encima de 24 o 25 grados. Y lo más interesante del tema es como, por ejemplo, el viento alisio, vean cómo aquí soplaba en el año 2016, en agosto, de forma vertiginosa, y observen cómo prácticamente el viento desapareció en el mes de agosto de 2017. O sea, no teníamos alisio, no había anticiclón. Lo que teníamos eran intrusiones masivas de polvo que generaban en este caso capas de mezcla pues muy cercanas a cero. Eso quiere decir que el agua estaba totalmente estratificada. Que esto también es importante por lo que les decía de la estabilidad del agua para que el bloom prolifere y crezca, ¿no? Sacamos un montón de perfiles mensuales, anuales, comparamos y demás. Lo más importante, vean que teníamos aportes de fosfato y de hierro debido a las intrusiones de polvo. Las temperaturas que ven arriba en color rojo indican posibilidad de que haya trico, y verán cómo pasan del azul al rojo prácticamente masivo hasta el mes de septiembre. Y después vean la circulación, aquí lo que les puse fue el vector de, concretamente, la intensidad de la corriente en color más blanco, más intenso, cómo iban cogiendo esas manchas de trico y las iban circulando, como veremos después en las imágenes de satélite, por todo el resto de islas, ¿no? Después veremos, por ejemplo, las imágenes Sentinel, cómo muchas de ellas adoptaban precisamente la forma de ese tipo de vórtices, como el que tenemos aquí en La Palma, que circuló un montón de tricodesmium entre las tres islas. Concretamente La Gomera fue la que se llevó el premio gordo con cerca de 18 localizaciones, ¿no? Confirmaciones del target, ¿no? de trico, ¿no? Empezamos a hacer mapas. Yo lo que llamo mapas, no coger todos los gráficos, te lleva un curro de miedo porque tienes que ir colocándolas una detrás de otra, pero te ayuda a ver lo que es el paisaje de forma como mucho más certera, ¿no? Vean, esta es la estación del sureste del Hierro entre 2015 y 2017. Y si comparamos, verán que la anomalía del nivel marino pues prácticamente no ha cambiado mucho. La salinidad estaba un poco por encima de lo normal, pero tampoco para tirar voladores. La temperatura tampoco era la más alta que se había registrado, ¿ok? Y lo mismo con la capa de mezcla, o sea, en los periodos de verano, el 2015, el 2016 y 2017, cero patata, o sea, el agua estratificada. Pero miren, por ejemplo, los silicatos, los fosfatos. ¿Qué me tienen que decir de esto todo? Que fueron, sobre todo el fosfato, el mayor de ese periodo, concretamente entre el 2015 y el 2017. No había absolutamente nada de nitrógeno, obvio, por eso proliferaron, porque si hubiera nitrato lo que crecerían serían microalgas, ¿de acuerdo? Y como ven aquí, pues la concentración de clorofila era bastante baja, sin embargo había mucho carbono orgánico particulado. Estas bacterias son fotosintéticas, tienen pigmentos fotosintéticos convencionales tipo clorofila, pero sobre todo lo que han desarrollado son las ficoritrinas, que después veremos para qué les sirven. Con lo cual la señal que dejan en la clorofila es bastante baja, y todas estas técnicas, sobre todo la producción primaria neta y demás, están basadas en clorofila. Por eso no daba mucha señal de clorofila, pero sí que aparecía como carbono orgánico particulado. O sea, había algo, una especie que estaba creciendo que no tenía mucha clorofila. ¿Ok? Hicimos lo mismo en los 7 puntos que pillamos. Este es el sureste del Hierro. Este es el sur entre el canal de Fuerteventura y 3/4 de lo mismo, la misma historia, mucho silicato. Nada de nitrato, fosfato récord absoluto de los 3 años, y también había hierro, ¿ok? Que es el elemento sobre el que pivota prácticamente la producción y el más limitante de los 3. Porque fosfato, al fin y al cabo, estas bacterias son capaces de bajar como cualquier especie fitoplanctónica hasta donde está la termoclina y captarlo en forma de nitrógeno, de nitrato, de abajo, de lo que es la zona que está por debajo de la termoclina. Pero el caso del hierro no. El hierro, la concentración es muy baja. Desde que aumentas ligeramente la concentración de hierro en el agua, precipita, porque el producto de solubilidad es muy bajo, con lo cual las concentraciones son del orden de 0,2 nanomolar, ¿de acuerdo? Frente al 1,6 nanomolar que te puedes encontrar, por ejemplo, enfrente de Mauritania, que es la zona donde estas especies pues, han proliferado de forma vertiginosa, ¿no? Los datos biogeoquímicos,
También tuvimos la oportunidad, esta es una de las escenas que les estaba diciendo, para que vean el espectáculo, ¿no? Cuando ya después hablamos de las imágenes estos son imágenes de Sentinel, concretamente el 2A. El 2B empezó a estar operativo, creo que fue Pepe, en el mes de finales de agosto, principios de septiembre, ¿no? Sí, lo que pasó fue actualizando los datos. Y apareció un Bloom, concretamente en Tenerife. Vean las formas en las que adoptaba el Bloom, o sea, que no son lamparones de estos como aparecen en las formas de clorofila, ¿no? Con lamparones de color verde, sino que eran hilos, ¿de acuerdo? Que seguían, son slicks que le llamábamos. Al ser material orgánico, lo que hacen es aplanan la superficie, con lo cual a la señal radar son muy sensibles porque rebotan la señal y aparecen de color negro, y en el caso del visible pues también se ven estas trazas que son pues ni más ni menos que esos slicks, que en algunos casos ya sí que tenían concentraciones que te permitían marcarlas o reportarlas utilizando pues imágenes RGB. Vean que el Bloom estaba por aquí, por el norte de Tenerife, por aquí, por el noreste, y este Bloom concretamente que apareció aquí en frente de Santa Cruz de Tenerife, lo que hicimos fue pincharlo. Nos fuimos al dato concreto de esa posición concreta esos días para ver qué es lo que había ocurrido. Miren de entrada en la serie desde junio hasta agosto, cómo precisamente ese momento fue donde más hierro había. Había fósforo, no fue el que más, pero sí que había fosfato, pero se ven como en la primera de junio había mucho fosfato, pero no había nada de hierro, y tienen que estar las dos. Esta circunstancia se dio a mediados de agosto, concretamente el 14, lo ven aquí, fosfatos, y había poco nitrato. ¿Ok? La anomalía a nivel marino tampoco era para tirar voladores, me refiero que no había ningún cambio significativo, ni tampoco tenía por qué haberlo, pero sí que había una temperatura por encima casi de 24,9 grados, estaba por encima de los míticos 23. La capa de mezcla estaba muy, muy pequeña, o sea, el agua estaba estratificada, y la velocidad de la corriente pues era bastante pequeña, más o menos 0,2, 0,3 metros por segundo, además en la zona de Estela, después de pasar lo que es la punta de nave y entrar en lo que es la zona de Santa Cruz. Miren los nutrientes, había fosfato, había silicatos, había fosfatos, había hierro, no había nada de nitratos, y había, en este caso, carbono, fósforo, esto es carbono orgánico particulado, lo que volvíamos a explicar de antes. Y después una cosa que hicimos que para mí fue súper interesante fue pinchar en el punto exacto donde aparecieron y mirar lo que era el perfil vertical, que es lo que tienen a la derecha. ¿De acuerdo? Vean aquí, por ejemplo, como la temperatura indicaba que había una termoclina muy acentuada, ¿de acuerdo? Había algo de silicatos en superficie, la salinidad lo mismo, mostraba una termoclina muy acentuada, la velocidad de la corriente tampoco era para llevar voladores, pero miren los silicatos, miren los fosfatos, hierro había un porrón, ¿vale? Y miren cómo no había absolutamente nada de nitrato. O sea, prácticamente a partir de los 100 metros hacia arriba, la columna de agua estaba limpia de nitrato. Y esto también era importante, porque cuando hablaban de vertidos, lo primero que te encuentras, después hablamos de los vertidos y de lo que te encuentras allí. Pero sí que era indicador de que efectivamente de vertidos no hay nadie de la China, porque si hubiera vertidos tendríamos nitratos aquí a paladas. Como resultado de la oxidación de las bacterias heterótrofas, que son las primeras que aparecen en los vertidos y de las que nadie habló en la prensa. O las enterobacterias, que son bacterias alóctonas que están en las heces fecales, totalmente alóctonas al medio marino, que entran allí y con las que nadie se metía. Con lo cual, uno de los posts que ponía ya cuando estaba ya en mi muro Facebook, lo que planteaba, ¿no? Digo, las enterobacterias y las microalgas tienen que estar muertas de risa porque no han pintado un pijo en este evento y todo el mundo se está metiendo con las jodidas microalgas cuando realmente no tienen absolutamente nada que ver aquí en el vertido. El verdadero problema de un vertido lo tenemos con las enterobacterias que entran en forma de vibrio, salmonelas, enterobacterias que son totalmente alóctonas y que son las que realmente son patogénicas. Las comunidades heterótrofas cogen esa carga de materia orgánica, ya son autóctonas, las oxidan, liberan nutrientes y entonces es cuando aparecen detrás las microalgas que son las que lo utilizan. Ese es el funcionamiento normal de un vertido. Nada que ver con las tricodermias, que como ven son de aguas totalmente abiertas y que tienen otra dinámica radicalmente distinta, hasta el punto de que si estuvieran en un vertido tienen un problema gordo, Houston. Y es que no pueden asumir o asimilar nitrato porque les puede llegar a ser relativamente tóxico. ¿Entienden la idea? Bueno. ¿Qué es lo que ocurría? Pues en la imagen esta de Sentinel del 29 de agosto ya nos dio pues de alguna forma lo que era la forma de explicar el asunto. Observen cómo efectivamente hubo una entrada aquí tienen lo que es la salinidad, que es un buen indicador, en la zona de Estela, al sur del hierro, como circulaban por aquí, aparecían hilachas de color azul. ¿Por qué aparecen de color azul verdoso? Porque estaban cargadas de nitrógeno gas. ¿Por qué la atmósfera es de color azul? Lo acabo de pillar, Por el contenido de nitrógeno. Casi el 70% de nitrógeno, con lo cual por eso es de color azulado. ¿Ok? Pues lo mismo pasaba aquí.
Al estar cargadas de nitrógeno tendían a flotar. Y cuando se metían en la zona de Estela, al sur de las islas, ¿qué es lo que ocurría? El agua estaba más caliente, más salada y más calmada, con lo cual tendían a flotar. Cuando flotan, ¿se imaginan que a ustedes les quitemos ahora, por ejemplo, lo que es la capa de ozono que tenemos en la atmósfera? ¿Qué es lo que nos pasaría con la radiación ultravioleta? Hasta luego, ha sido un placer. Todos muertos en cuestión de meses. ¿Entienden por qué, no? El exceso de radiación ultravioleta. Pues en el océano pasa lo mismo con las especies fitoplanctónicas. No hay ni una especie fitoplanctónica, excepción hecha a la trico, que sea capaz de emerger y sobrevivir en las capas superficiales del océano y estar sometidos a un baño de radiación ultravioleta que al resto de comunidades los desactivaría. ¿Por qué sobrevivían? Porque tienen unos pigmentos que son las ficoeritinas, que actúan como la melanina en la piel. La zanahoria, por ejemplo, la famosa zanahoria que fomenta lo que es el tema del sol y demás, es porque tienen una forma de provitamina D que se convierte en vitamina D y activa lo que es la melanina, que es la que te da el color moreno para protegerte del sol. Pues las ficoeritinas aquí actúan también como si fuera un bronceador. Son pigmentos que captan toda la radiación de onda corta entre el violeta y el azul, que son las más energéticas, y como me como todas las radiaciones azul, verde, amarillo, ¿qué es lo que emito? ¿En qué color emito? En el rojo. ¿Por qué este sillón es rojo? ¿Saben cómo funciona el color? El sol le incide la luz, absorbe toda la radiación y ¿qué es lo que emite? El rojo. Pues pasa aquí lo mismo. Absorbían las de onda corta, que eran las que les estaban sometiendo el estrés luminoso, y emitían en el color rojo, que es el que ven ahí esas tinciones. Si no eran capaces, ¿por qué lo hacían? Porque la idea era metabolizar lo más rápidamente posible todo el nitrógeno que habían absorbido. ¿Para qué? Para perder flotabilidad y volverse otra vez a hundir y escapar de lo que era el exceso de radiación. Esconderse, para entendernos, del sol. ¿Entienden la idea? Podían pasar dos cosas: que escaparan, y de hecho vimos, por ejemplo, casos en imágenes en las que de roja volvían a pasar otra vez al azul y ya volvían otra vez a hundirse, o fenecían, entraban en lo que llamamos el modo PCD, Programmed Cell Death, muerte celular programada. Al estar sometido al exceso de radiación ultravioleta, las células se fracturaban, el DNA se degradaba y empezaba a emitir un montón de material orgánico, entre ellas el nitrógeno, que habían acumulado durante el proceso de diazotrofia, que eran el que le daban ese olor tan característico, lo que olía a amonio, a sotal. ¿De acuerdo? Que es lo que decía la gente: concha, es que huele fatal. Digo, sí, claro, huele a amonio, que es el que han emitido precisamente cuando están en fase de muerte programada, que son estas coloraciones que ven aquí, de color blanco denso. Ya veremos algunos ejemplos después, ¿no? Estas, claro, son componentes orgánicos, están en zonas de calma, la corriente las lleva, y ¿dónde se acumulan? Radas, playas, zonas donde hay procesos agresivos. Los geólogos saben más de esto que yo, pero realmente la circulación, al ser más calma, se agrupaban en zonas de costa, donde, claro, al ser compuestos orgánicos que no se mezclan en el agua, son hidrófobos, pero sí son lipófilos, encuentran material orgánico que viene de un vertido, y ¿qué es lo que hacen? Se asocian. Es como si tuvieras dos tipos de aceite, los metes en agua, y ¿qué es lo que hacen al final? Se terminan mezclando, ¿no? Y de ahí venía también en parte lo que era la confusión que se había causado con los vertidos. No solo el olor, que ya de por sí era debido al amonio, sino después también esas caspasas que entraban en la zona de costa y que se acumulaban con el resto del vertido. Un punto importante sobre esto es que este proceso es totalmente irreversible. Cuando la célula entra en muerte programada, ¿de acuerdo?, no hay vuelta atrás. No, el tema de que no, los vertidos la regeneran, no. Mueren, fenecen. ¿De acuerdo? Eso también es importante para tener en cuenta, porque se habló de esto también, ¿no? Y bueno, ya más o menos, pues aquí les voy a enseñar algunas escenas así espectaculares para que vean las hilachas. La diferencia, ven, en la zona de Estela. Esto es parecido a cuando vas bajando, por ejemplo, por el Castillo del Romeral. Imaginen que estamos en Gran Canaria, esta es La Gomera. Vamos por aquí, llegamos al sur, y ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Una piscina de agua calma, ¿no?, que es toda la que está en el sur. Pero cuando están en el barco de salidas de práctica y nos toca el este y nos toca viento, pues ya saben lo que hay, ¿no? Tenemos un montón de fumeca ¿hasta dónde? Hasta cuando entres ya en la zona del sur, vas dejando el viento fuera, y todo lo que es la zona de calma, que es donde aparecieron. Con lo cual aquí se ve pues esta diferencia de color. La zona de Estela al sur, ¿de acuerdo? La zona abierta, y observen como aquí están de coloraciones verdosas azules y como aquí están de color rojizo. Y esto que ven aquí, ¿saben lo que son?
son tricos que todavía están absorbiendo nitrógeno, por eso aparecen de coloraciones verdosas, hasta que ya entran en lo que son estas zonas de calma y tal, pero miren la dimensión del bloom, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Esto es prácticamente pues una gomera entera en medio del canal entre Palma, Gomera y Tenerife. Y de estas era, pero vamos, por todas las islas, ¿no? Aquí tienen lo que les estaba comentando, ven, las teníamos un poquito más. Las ficoeritrinas aquí funcionando a saco, aquí ya pues prácticamente en forma de muerte programada, estas nubes que ven aquí de color rojizo, aquí las tinciones de color azul por el nitrógeno, y por ejemplo ya en modo caspasas, como ven aquí cuando hacemos un zoom en la imagen, las que se ven pues lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿no? Bueno, con PEP nos bajamos cerca de... Tuve que comprar 2 discos de 5 teras entre los dos para bajar todas las escenas, porque cada granulito de estos pesa un quintal de gigas, creo que eran 21 gigas por gránulo más o menos, ¿no? Andaría, ¿no? Depende. Y como verán aquí, pues hicimos primero con Sentinel 2A y después con Sentinel B, que lo empezamos a tener disponible en poquito tiempo. Irte a tu casa con el disco, parecía un niño pequeño, ¿no? El día de Reyes, que me habían hecho un regalo, y era irte a tu casa, encerrarte ahí, la tetera llena y la gafa, porque la prepisa es muy mala, a ver imágenes, porque realmente pues ya sabes lo que vas a buscar, y el espectáculo que dimos, fueron cerca de 70 escenas las que pillamos, y ahora les voy a mostrar algunas para que vean la magnitud del evento y la belleza, ¿no? Porque realmente ahora que nos salga de aquí, ¿no? Fue un evento realmente interesantísimo, ¿no? Todo el mundo las ponía a parir, pero estábamos ante un evento único que va a marcar un devenir también en lo que es la historia de Canarias, porque es el primer indicador de que efectivamente las aguas canarias ya no es que estén tropicalizándose, es que están ya tropicalizadas, ¿de acuerdo? Porque este tipo de bloom aquí en Canarias, cuando publicamos el primer trabajo, todos los reviewers nos mandaron a pedir fotos, imágenes de microscopía del bloom, porque no se creían que tuviéramos Trichodesmium en aguas de Canarias. Tener Trichodesmium en aguas de Canarias es como tener un camello en medio del desierto, en medio de la selva, o un oso polar en medio del desierto. Una especie que no cazaba realmente como productora primaria en esta área, porque es de aguas mucho más tropicales. Y como verán aquí, porque tienen pues prácticamente, aunque aparecieran en todas las islas, las pillamos un solo re por aquí en Fuerteventura, 2 al norte de Gran Canaria, 6 al sur, 3 al sur de Tenerife, 10 en todo lo que es la isla. La Gomera fue la que se llevó el premio gordo. Escenas espectaculares, ¿por qué? Porque estaba en medio del circuito Hierro, Palma, Tenerife, y que son las más cálidas. Realmente no tienen el típico efecto de isla que tienen el resto, de norte frío y ventoso, sur cálido, ¿de acuerdo? Y aquí tienen pues la primera, por ejemplo, que les enseñé anteriormente, una RGB guapa, espectacular, Esta, por ejemplo, que es preciosa también en el sur de La Gomera. Vean cómo entraban las hilachas, se quedaban en el borde de la estela de color azulado, y ya cuando entraban en lo que era la zona de estela parecían como... tienen una forma para un médico como si fueran nervios, terminaciones nerviosas que iban imbricando, ¿no? Ríos, no son bloom extensivos, sino formaban ríos, riachuelos, ¿no? Que dejaban esas trazas de color rojo, y que como verán aquí, si la ven, viene por aquí, por todo el sur de la isla, sigue por todo... sigue por todo el sur, y miren hasta dónde llega, casi 50 kilómetros de longitud, ¿la ven? ¿Ven aquí la línea? Como viene por aquí, 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 ¿la ven? Apagar la luz, a lo mejor se ve mejor, ¿no? Si no, se me quedan dormidos. ¿Vale? ¿Se ve mejor? Algunas ya lo que hice fue maximizar. Esto, bueno, Pepe me mata porque generalmente no le gusta este tipo de cosas. Yo lo que hago es generalmente pues exagero los colores, por ejemplo, trabajando con la RGB. Vienen al sur de Gran Canaria todas las hilachas de color rojo, ¿de acuerdo? Más al sur de Gran Canaria, sur de Tenerife. Miren el pedazo de bloom que encontramos al sureste del Hierro. ¿Lo ven aquí? Todo esto que ven aquí es Trichodesmium que venía del sureste, con lo cual, pues imagínense cuando nos hablaban de los vertidos de aguas residuales y demás, pues nos llevamos las manos a la cabeza, porque eso está aproximadamente a unas 100 millas náuticas, unos 170, 180 kilómetros de distancia. ¿Ok? Bueno, les iba a enseñar alguna más. Esta, por ejemplo, que es espectacular, ¿la ven? Miren esta es de mis preferidas. La ven aquí de color rojizo, miren una forma, si no fuera por las nubes parecería que estábamos ante una imagen de esta del satélite tal de la órbita de la galaxia que está en no sé dónde, porque son 2 bloom de trico, concretamente uno en modo ya caspasas, ven que flota, que es el que deja el color rojizo, y otro en forma de captación de nitrógeno, que es el que ven abajo de color azul. Y verán, por ejemplo, este es el Hierro, y verán que las manchas pues aparecían por todo lo que era el sur, aquí, ¿de acuerdo? Todos estos que ven aquí son blooms, ¿ok? Y voy a ver si las puedo navegar. Yo creo que sí las puedo navegar.
para que se hagan una idea de la espectacularidad de... A ver, oigo, me pasé 3 pueblos. Vean qué pasada, ¿eh? Claro, con una resolución de 10 metros por 10 metros, imagínense las cosas que podíamos ver con esto, ¿no? Me tuve que mirar, creo que fueron unas 400 escenas, montones era pues farramulla, ¿no? Nubes, tal y cual, pero cuando aparecían estas cosas realmente te quedabas, se te saltaban, bueno, las lágrimas no, pero sí que te quedabas bastante emocionado porque estamos ante un evento natural que era único, ¿no? Y aquí creo que aparece mi preferida, que es una que está aquí en La Palma. Miren qué pasada, cómo entraron por aquí por el sur y se ponían en modo caspasa siguiendo por ejemplo el giro o el vórtice que aparecía. Y esta de aquí al este que esta también es bastante interesante, a ver si la pillo, porque demostraba que efectivamente estábamos, ¿de acuerdo?, ante una relación entre, o sea, que había una interconexión entre los Bloom, ven cómo venían por aquí por el norte, ¿de acuerdo?, cogían todo lo que era el sur de La Palma, ¿de acuerdo?, y también lo que era esto es, efectivamente, esta es la Gomera, por aquí, ¿de acuerdo? Y creo que esta era la última, y con esto y un bizcocho, pues nada, hasta el lunes a las 9:30. Luz, ¿preguntas? Yo tengo una. Hablas de procesos de tropicalización y ¿no podría ser más un efecto de cambio de circulación, entradas de agua, de masas de agua de salinidad máxima desde el centro del giro? Que traen este tipo de cosas? Hemos padecido en los 2 últimos años el fenómeno del Niño, el famoso fenómeno del Niño, que afecta bastante a las zonas tropicales, y por el famoso fenómeno de teleconexión entre el Pacífico y el Atlántico ha podido generar y ha generado cambios en la circulación de toda la zona del Atlántico Norte. Estas no venían, Andrés, del centro del Atlántico, venían de abajo, de la zona de Mauritania de afloramiento. Venían del suroeste, pero en el giro. Las salinidades que hemos tenido, tú dices que es un fenómeno extraño. El agua de salinidad máxima, teóricamente, tiene la zona de formación muy próxima a Canarias, y hemos tenido desde la primavera una situación claramente anómala, Sí. donde los vientos que venían del suroeste nos traían mucha agua del intergiro, porque es sorprendente, o sea, tiene todo lo que has explicado es correcto, ya no hay ninguna duda. La cuestión es... Hombre, gracias. No, me refiero al hecho de, hombre, digamos, para que aparezcan o para que se produzca el bloom y tengan todas las condiciones, también ha tenido que venir una masa relativa con algo de cantidad de cianobacterias, porque no están... Las hay. Ya, bueno, esa es la discusión famosa. No, están. Las trampas, por ejemplo, de sedimentos, te garantizo que todas las campañas que salimos, pillamos siempre trigo. Lo que pasa es que están en concentraciones muy bajas. Yo me recorrí el Atlántico desde Barbados hasta Canarias, pasando por Cabo Verde, y repleta. No somos capaces de capturar Ninguna. Por eso te digo que depende del año, depende de las circunstancias. ¿Qué sistema utilizaste para pillarlas? No era mi grupo, era un grupo americano el que lo estaba haciendo. Era pesca, era fundamentalmente pesca. Nosotros, por ejemplo, cambios en la salida del agua utilizando el sistema IBI no vimos cambios radicales. Aquí lo que sí cambió radicalmente fue sobre todo el viento. El aricio, el patrón de viento desapareció totalmente el aricio este año. Que hubo cambios de temperatura, de salinidad. Hombre, temperatura sí por razones obvias, porque tienes entradas de calima con polvo. Sorprendentes y muy puntuales, asociados claramente al viento. Por eso te digo, o sea, lo digo, también has hablado de un grado de incremento en temperatura. Más o menos lo que hemos medido con los satélites del año 85. El incremento de temperatura que da la NOAA, fundamentalmente, claro, estamos hablando de un segmento de la columna de agua que ocupa los 700 primeros metros aproximadamente, y es justamente un orden inferior al que tú estás dando. Es 0,1, no llega a 0,1 por década.
A nivel superficial, no lo sé, te digo la verdad. Claro, es que date cuenta que el evento este es superficie, ¿eh? Si nos vamos hasta los 1000 metros, con lo que ayer, por ejemplo, una de las cosas que hemos observado, que el agua está más salada y más caliente en los dos océanos. Concretamente en el Atlántico Norte volamos con silbo de lado a lado y en el Atlántico Sur lo circunvalamos, y en los dos casos cuando comparamos con los modelos, con el modelo Copérnicus y con el modelo de Hycon, siempre el glider nos reportaba temperaturas y salinidades por encima de lo normal, por debajo de los 200 metros, con lo cual empezamos a sospechar que el océano está empezando a reaccionar introduciendo calor en las capas profundas del océano para amortiguar el exceso que tienes arriba. Pero en este caso estamos hablando solo de la película superficial, que es la que nos interesa a nosotros, porque Trichodesmium, sobre todo un bloom, ¿cómo se llama esto? No te lo digo. Epipelágico. Lo primero, la zona fótica. En fin, realmente hubo unos incrementos de temperatura, pero fundamentalmente, fíjate, lo simpático del asunto es que en el Atlántico Norte hubo un incremento de temperatura importantísimo, muy por encima de lo normal. Se llegaron a medir en el Cantábrico hasta grado y medio y 2 grados sobre lo normal, pero fue en primavera. Y después, sorprendentemente, la temperatura en el verano estuvo incluso por debajo de lo normal. Cosa que no preguntes aquí, porque aquí fue intrusión de polvo, tras intrusión de polvo, intrusión de polvo, aquí Alicio. Y bueno, yo surfé, ¿alguien surfea por aquí? Ni una ola. O sea, este año ha sido un desastre de... Está claro, fuera Alicio y fuera todo. Y quizás también estamos pensando también en lo que estabas comentando ahora mismo, la teleconexión con el niño, que fue el más duro de toda la serie de datos que se ha reportado. Posiblemente haya un cierto calor remanente que haya transcurrido, que haya pasado al Atlántico y que haya sido el causante del pifostio. Pero lo curioso del tema es que las 3 veces que hemos reportado trico se cumple como un reloj cada 6 años, ¿no? Con lo cual tiene que haber algún tipo de evento que puede ser, pues, lo que está comentando este niño, esta teleconexión. Nosotros pensamos más que todo esto tiene que ver sobre todo con el desplazamiento de la zona intertropical de convergencia, que es la que de alguna forma determina el patrón de clima que vas a tener. La baja presión que tienes ubicada en el Ecuador se desplaza hacia el norte en verano. Claro, es una baja presión, coincide, o en este caso contrasta con lo que es el anticiclón de Azores, y si sube mucho, ¿qué es lo que hace? Lo empuja hacia el oeste. ¿De acuerdo? Con lo cual lo que tiene son intrusiones de polvo del sur, que es el que posiblemente actuaron de fertilizantes. Porque a veces tenemos intrusiones de polvo que no vienen del norte y no tenemos bloom. El polvo gordo que tiene hierro pero que no fertiliza. Totalmente de acuerdo, pero además ese régimen de vientos además fuerza un cambio en corriente probablemente. Pues sí. De hecho, fíjate, prácticamente no había licio en todo lo que era la franja de costa comparado con el que teníamos el año pasado, que estaba soplando a porrón en todo lo que era el canal, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, yo. Bueno. Te comento que tú has dicho exactamente los bloom importantísimos han sido entre el 2004, 2011 y 2007. Este ha sido el que ha ganado por goleada, pero sí es cierto que también nosotros, me refiero a Alicia Ojeda, yo mismo y otra gente, hemos visto y fotografiado incluso en medio de esos, sobre todo en la zona del suroeste de Gran Canaria, en Arguineguín, que están las colonias de Trichodesmium ahí a medio metro de la superficie, y es un fenómeno que se repite, incluso se han observado en microscopio. O sea, que el hecho es que se admite que están siempre, salvo que cuando se dan las circunstancias que ya tal, ¡pum! Y han visto cómo explosionan, ¿eh? O sea, mame mí conmigo, o sea, aquí ni otro, bueno, y sacaba una imagen de clorofila, no veías un pimiento. ¿Por qué? Porque era nada más que trico, o sea, ni dinoflagelados, ni diatomeas, nada, Trichodesmium. Cuando crece es, yo mame mí conmigo, o sea, ocupo mi espacio, me fijo en mi nitrógeno. Pensamos que esto puede ser una estrategia ecológica, no está muy claro todavía en la hidrografía, leímos un montón de artículos. ¿Por qué ese fenómeno? ¿Por qué esa muerte programada? ¿Qué ventaja adaptativa tenía la especie? Y supuestamente tiene su lógica, ¿no? Porque todo este tipo de caspasas son tóxicas para el resto de comunidades. O sea, lo que hacen las tías es sacrificar una parte de la población para limpiar totalmente un entorno, ¿de acuerdo? Y después posteriormente ocuparlo ellas, ¿no? Como si mandaran una pequeña legión, como hacen las hormigas, ¿no? Una pequeña legión de tricos que vayan primero, se cargan todo lo que es las comunidades planctónicas que están alrededor, ¿de acuerdo? Y ya pues llevo yo y, hombre, estoy hablando de un tono un poco burdo, ¿no? Y entro y ya lo que hago es pues ocupo lo que es el espacio que
que estaba antes ocupado por una carenia, por una diatomea, etcétera, etcétera. Eso ha aumentado con la cantidad de células por mililitro que tienen en un bloom de pico del mundo. Oye, Antonio, muy interesante. Yo estoy de acuerdo contigo en muchísimas cosas, pero sí tengo algunos comentarios ahí. Yo creo que la particularidad de este evento que nos ha permitido ver esa gran cantidad de datos es la prolongación en el tiempo. Sí. Los eventos anteriores, desde el 2004, en el 2007 hubo una pequeña intento, en 2011 fueron eventos puntuales que duraron una semana, 10 días. El problema aquí se vio agravado por la continuidad de la falta de alisios, el aumento de la temperatura, pulsos de calor bestiales y el tema del polvo. Calima. Que extendió el bloom desde finales de junio hasta octubre. Las imágenes aquí, hasta el 28 de octubre estuvimos pillando imágenes. Entonces la interpretación está bien clara. Y lo que tiene de particular es esa prolongación en el tiempo que nos ha sorprendido a todos. A mí me dejó patidifuso, pero pensaba que esto iba a ser vacaciones, a lo mejor una semanita, tal, y tengo suerte y desaparece. Hasta agosto. Bueno, hasta ayer seguíamos procesando toda la información, porque después ya con el equipo Javier y más pues hemos hecho un montón de experimentos en el mar que ya se sacarán posteriormente, pues que claro, todavía seguimos trabajando con los datos. Otro comentario es que sobre todo a finales de septiembre sí nos llegaron noticias de nosotros. La primera muestra que nos mandaron al laboratorio fue una muestra que venía de La Gomera a finales de junio, pero a finales de septiembre nos llamaron que estaban viendo manchas en zonas de Madeira y zona de Azores, que es bastante... ¿No lo quería comentar? Es nuevo para ellos. El día 26 de septiembre estaba repleto el mar 70 millas norte de... Tenemos una escena Sentinel, lo que pasa es que no la saqué porque consideraba que no, pero ya que lo dices, las confirmamos al sur de Madeira. Vale, y después un par de comentarios... Que lo cual es bastante indicativo de lo que estamos hablando. Bueno, entenderán ahora lo del tema de los vertidos. O sea, la distancia y lo que estamos hablando, ¿no? El tema de los vertidos afecta... Bueno, no vamos a entrar en la discusión, pero los vertidos afectan directamente al crecimiento de muchas microalgas, pero también de macroalgas verdes. Y cuando asociamos los vertidos a los grandes blooms de clorofita e incluso ulva, aquí cuando nos vamos a mostrar una ulva, donde vamos a esas zonas de vertidos porque sabemos que las vamos a encontrar 100%. Y les recuerdo las fotos, muchas de las fotos que hemos visto de lo que pasó en Qingdao en la época de las Olimpiadas, un proceso de eutrofización absolutamente bestial relacionado con procesos de vertido, que aquí no lo vemos. Adiós, gracias. Y aparte otro comentario, sobre todo con todo lo que se discutió del tema de Tenerife, yo estuve buscando la información del tema de Tenerife. Muchos de los vertidos que se dan en Tenerife, hay vertidos de aguas residuales urbanas, pero hay muchísimos vertidos industriales que no aportan tanto nitrógeno ni fósforo, o fósforo y nitrógeno, pero aportan otro tipo de sustancias que son realmente peligrosas porque son residuos industriales y metales pesados. Pues vamos a ver, o sea, yo lo que tengo clarísimo que vertido cero. O sea, pues ¿queda alguna duda? Yo creo que es evidente, ¿no? En la reutilización del agua. Pero claro, es que cuando asociaban esto a los tal, había una componente ahí también política y demás, que la prensa se puso a dar. Porque al final va a haber, para que lo entiendan, 2.000 millones de euros que van a venir para el tema de los vertidos. ¿Me entienden por dónde va el asunto? Es una combinación de varios factores. Aquí la prensa tuvo mucho que jugó un papel importante. Bueno, pues como no estamos hablando con prensa, sino que estamos hablando con gente de la facultad, yo sí... ¿Hay prensa también? No, nos están grabando, digo. Vale, pero sí, un comentario que a mí sí me gusta, la famosa frase de que no son microalgas, o las mal llamadas microalgas, que son cianobacterias. De repente todo el mundo sabía lo que era una cianobacteria. Cuando a ti te llama un periodista y estás hablando por teléfono, es muy difícil explicarle lo que es una cianobacteria. Entonces, mucha gente que trabaja con esto utiliza el término microalga de forma general. Y yo, desde el punto de vista taxonómico, hay mucho que discutir ahí, porque las cianobacterias efectivamente son células procariotas, pero hacen la fotosíntesis oxigénica y son microscópicos. En la mayor parte de los casos, hay células que son más grandes en tamaño, pero tienen clorofila.
hacen la fotosíntesis oxigénica. Las bacterias son heterotróficas. Hacen la fotosíntesis oxigénica y tienen pigmentos fotosintéticos, como las clorofilas, las ficobiliproteínas y los carotenoides. ¿Vale? Entonces, de acuerdo, llámalas cianoprocariotas, llámalas algas verde azuladas, llámalas cianobacterias de forma general, ¿vale? Pero hay mucho que discutir ahí, depende de con quién hables, ¿no? Y los alumnos aquí lo saben porque lo hemos hablado en clase y es importante tener esa mentalidad, ¿vale? Cuando un fisiólogo trabaja en el laboratorio, yo cultivo igual una cianobacteria que una microalga, porque lo que estimulo es que el proceso fotosintético tenga lugar y genere biomasa, materia orgánica y que genere biomasa, ¿vale? Y muchas microalgas uso el mismo medio de cultivo que uso para muchas cianobacterias. Una pequeña cosa, una puntualización, Juan Luis, en la diazotrofia, que es la que las hace singulares contra las microalgas. Es que no todas las cianobacterias son no, diazotróficas. no, para nada. Estamos hablando de esta en concreto. Hay algunas cianobacterias que tienen esa capacidad. Proclorococo, cineco. Vale. No, perdón, las diazotróficas, las no diazotróficas. La única diazotrófica es esta, ¿no? Claro. O hay alguna más. Vale, entonces que quede claro que hay mucho que discutir sobre eso. Y el otro comentario, Antonio. Vale, las cianobacterias son las algas verde azuladas y contienen, en el campo de en el ámbito de los pigmentos, tienen clorofila, principalmente clorofila A, tienen ficobiliproteínas que tienen carotenoides. Las ficobiliproteínas no son solo ficoeritrinas, son ficoeritrinas, ficocianinas y aloficocianinas. La aloficocianina y la ficocianina son las que le dan el color azul a las algas verde azuladas. Hay cianobacterias, cianoprocarotas, algas verde azuladas que tienen más ficoeritrinas porque en su metabolismo y las ficobiliproteínas son pigmentos fotosintéticos, es decir, combinados y hacen lo que tú dices, capturan energía luminosa en una parte del espectro lumínico en el que las clorofilas no lo capturan, ¿vale? Entonces, por eso tenemos el tema de la ficoeritrina. Además, la ficoeritrina está muy relacionada con el metabolismo del nitrógeno, porque tienen estructura proteica y necesitan nitrógeno para sintetizar. O sea, tienen que tener nitrógeno, nosotros en el laboratorio lo hacemos. Si añadimos más nitrógeno, tenemos más ficobiliproteínas en la célula. Vale, y el otro tema, las ficobiliproteínas son fotosintéticas, no son fotoprotectores. Los fotoprotectores son los Estoy hablando de la ficoeritrina. Dentro de las ficobiliproteínas, las ficoeritrinas y ficocianinas son pigmentos captadores de energía, no son fotoprotectores. En cianobacterias los fotoprotectores son los carotenoides y el microalgas, que son los que evitan que la radiación ultravioleta de algunas ayudan a hacerlas a fotoprotegerse. Y hay otras sustancias que no son pigmentos que también, que eso habría que mirarlo. ¿Las han llevado en el laboratorio, Juan Luis, a modo Caspasa, a muerte celular? En el laboratorio el tricodermina es muy difícil de cultivar. Eso me había comentado también Mar, que no soporta cultivos acénicos. Es muy complicado, muy complicado. Hay otras cianobacterias que en el laboratorio puedes hacer con ellas lo que quieras, pero el tricodermina en particular... La jodía, ¿eh? Estamos... 3.500 millones. Pero bueno, también hay gente que lo está intentando y hay gente que lo está consiguiendo, ¿vale? En pequeños cultivos. Pero sí es importante tener en cuenta ese tipo de consideraciones, incluso para interpretar los resultados. Y las cianobacterias, en algunos casos, tienen grandes contenidos en carotenoides que además tienen ese color naranja, ¿no? Rojiza. Anaranjado o rojizo, depende del tipo de carotenoides, que hay muchos, además. Carotenos y xantofila, hay muchos. Solo puntualizar un poco esto y... ¿La respuesta a un fluorómetro realmente es tan negativa? En un fluorímetro tienes que tener una longitud de onda específica de excitación de la molécula de ficoeritrina y tener el desplazamiento, el pico de emisión de fluorescencia se desplaza por encima incluso que el de la clorofila. Pues la ficoeritrina, por ejemplo, en un fluorímetro emite fluorescencia en la parte de la maíz. Y a mí me genera, perdona Antonio, me genera dudas porque yo con los fluorómetros que usamos en los fondeos, a veces tenemos señales que son verdaderamente sorprendentes porque pegan unos picos tremendos y no son saturaciones porque luego descienden a valores habituales y nunca he sabido si realmente podía ser una respuesta verdaderamente biológica. Sí, además si los tienes en el tiempo es normal. O
sea, tú excitas la molécula de glicolimina, los electrones suben en los niveles de energía y vuelven a bajar. Nosotros estamos usando las técnicas de fluorescencia de la clorofila y con la clorofila pasa. Una cuestión es que cuando estábamos tratando las imágenes MODIS, por ejemplo, en un bloom convencional de cualquier, con cerberos pelotazos en el afloramiento, los que vimos ahora, por ejemplo, en Cabo Blanco y demás, ¿no? En el caso del Astrico, por ejemplo, cuando estábamos obteniendo imágenes de MODIS, en mucha menos definición que esto, pero que nos permite ver lo que es la clorofila, como los mapitas que les enseñé al principio de las Canarias, no aparecían, eran como zonas brumosas con valores bajísimos, como que realmente clorofila poca, la tienen pero muy poca. Realmente los pigmentos donde destacan estas comunidades son precisamente esto, los azulados verdosos y los rojizos, ¿no? Para pillarlas con técnicas convencionales fluorescentes tipo clorofila convencional y demás, no van, por lo menos con el satélite. Por ejemplo, cuando si en teoría, o por lo menos antes de empezar a degradarse, cogiésemos muestras, yo esperaría tener contenidos de clorofila relativamente importantes, porque fisiológicamente las células están bien. Sí, las que estaban al norte que pillábamos, las que aparecían al norte de la Gomera, eran dapotillos que aparecían por ahí, pero eran los pelotazos que te ves a veces, que te ves un jet cuando tiene un blue normal, ¿no? Y lo que sí es cierto es que la radiación ultravioleta, por ejemplo, sí degrada la clorofila. Si una célula ya su capacidad fisiológica está mermada, uno de los y en cianobacterias que además está disperso por el citoplasma, la radiación ultravioleta puede degradar muy rápidamente la clorofila y por eso las manchas rojas, ¿vale? Yo he encontrado picos de clorofila sorprendentes que además que se disparan muy por encima. Claro, luego también probablemente haya que tener una relación de concentración que es difícil de evaluar en un sensor de estos, ¿no? Pero... Y por los estados fisiológicos también, Andrés, que sí, es difícil de... que es una escapista la cianobacteria esta... Entre una semana y 2 semanas y luego va... Y además justamente ocurren casi siempre en periodos de verano. Claro, cuando la radiación es mayor y mayor radiación ultravioleta. Bueno, a mí me gustaría ¿puedo? Que sí, hay una enorme biomasa, ¿no?, que llega a la orilla y en poco tiempo desaparecen. Quería saber si se sabe bien qué, bueno, primero la lista de sustancias que van a salir ahí al medio y que pueden ser aprovechadas pues por filtradores, sí, bueno, por lo que sea, ¿no? Eso le da al fenómeno una dimensión para mí importantísima, puesto que contribuye, digamos, de una manera, ya tú lo decías antes, ¿no?, contribuye de alguna manera a la aportación de nutrientes a toda la cadena trófica que hay alrededor. En una de las salidas que se hizo veíamos zooplancton, bueno, incluso tenemos imágenes de sardinas poniéndose moradas a comer trico. Trico es una especie fitoplanctónica, para que lo entiendan, como una, yo qué sé, como una diatomea convencional, pero claro, son feas y huelen mal. O sea, claro, eso fue lo que ha montado todo el pifostio, porque realmente son productoras primarias que estaban haciendo su trabajo, además las pobres, ¿no?, secuestrando el CO2 y limpiando la atmósfera de CO2 y produciendo oxígeno. Y además tienen otra componente que es fundamental para mí, ¿no? Creo que estaba comentándonos Mar en uno de los papers que publicó que trico se cree que fija el 50% del nitrógeno, del nitrato que después se utiliza en el primero nitrógeno N2 y después ya cuando lo metaboliza en forma de nitrato, que capta el océano. Con lo cual, si hacemos números con la tasa, recuerdan, de Redfield, pues pueden calcular la cantidad de carbono también que es capaz de fijar, ¿no? Entonces, en el informe que se presentó en junio, creo que hablaban de 60 millones de toneladas de nitrógeno, el que introduce anualmente en el agua, multipliquen por 4 siguiendo la relación de Redfield y tendríamos la cantidad de CO2 que es capaz de fijar, ¿no? O sea, claro, la importancia ecológica que tiene esta especie es fundamental, porque fueron además las primeras que oxigenaron la atmósfera. Entonces, como decía la gente, no a las microalgas nunca más, ¿qué hacemos? Nos cargamos todos los bosques marinos, como dijéramos, no al bosque de, yo qué sé, de Tejeda. Estás loco, tío. ¿Cómo te vas a cargar a los productores primarios, que son los que te están limpiando la atmósfera y alimentando todo lo que es el resto de comunidades, como están haciendo estas? Pero con el problema, entre comillas, de que olían mal para la señora que llegaba a la playa y veía las manchillas y no quería manchitas allí. Ella quería bañarse en el agua limpia, ¿no? Y la culpa era de los científicos, ¿no? Que claro, ¿qué vas a hacer aquí? Poner diques, soplar, como una especie que tiene 3.500 millones de años que nos mira y dice, nuestros pobres serán pringados, ¿no? Pues claro, digamos aquí 4 siglos, hablando en plata, ¿no?, miles de años de pringadillos, y estas llevan 3.500 millones de años de evolución y han soportado 5 extinciones masivas. Y lo más curioso del tema,
Cuando nosotros dejemos de ocultar, seguirán, hasta el punto que dentro de 250 millones de años el océano adoptará un color, ¿saben de qué tipo? Naranja rojizo. Por esto, que seguirán ahí viviendo hasta el tiempo. Que les queda claro de qué estamos hablando. El laboratorio llamamos la abuela Trichodermis, ¿no? Porque claro, tiene ya, pues como les estoy diciendo, una edad. Las microalgas que comenta Juan Luis, ya las grandotas, 2.100, 2.200 millones de años. Y heredaron efectivamente, por eso el problema de que antes se las clasificaba porque realizan la misma fotosíntesis, pero que realmente filogenéticamente no tienen núcleo diferenciado, no tienen... Su estructura morfológica es diferente a lo que son los células procariotas, pero desde el punto de vista fisiológico... Totalmente, bueno, de hecho lo heredaron de ella. Que fue la que apostó por los dos fotosistemas y se cargó que sí que hay bacterias fotosintéticas primigenias como las clorofilas y las clorofilasáceas, que siguen por ahí, que aparecieron por ejemplo. O sea, lo han visto. Muy bien. Menudo fin de semana bien, ¿no?